quiero decirle buen día, Belén, y muchas gracias por estar compartiendo este primer programa de este año. Hola, ¿qué tal? Buenos días y bueno, gracias por la invitación. Te agradezco mucho, Lito, por el honor de venir a este primer programa, a este primer ciclo, así que bueno, y Muy gracias bien. a los que nos escuchan. Belén es psicóloga, especialista en psicogerontología, docente en la Facultad de Psicología de la Universidad de la Cuenca del Plata, en la cátedra Adulto Vejez. El tema de la muerte es un tema difícil de tratar, sensible, sí, pero creo que es necesario hablarlo, porque a su vez en estos espacios puede ser enriquecedor, principalmente para todos los que nos están escuchando. Te quería preguntar, ¿cómo afrontan las personas mayores la idea de su propia mortalidad? Bueno, eso es una respuesta como, ¿puedo dar la respuesta general o la respuesta como particular? Depende de cada persona, del lugar que a lo largo de su vida ocupó el tema de la muerte, pero en las personas mayores principalmente, para muchas, no es tanto el temor a la muerte, sino el temor a la mala muerte. ¿Cómo sería esto? Como sufrir, estar enfermo y padecerla. Entonces la mayoría que uno le pregunta cómo piensa o si tiene temor a la muerte, la mayoría opina que en realidad lo que quiere es que sea así rápido, que no sea algo lento y sufriente y agónico, sino que a lo otro sería la mala muerte. Exacto, sería como una mala muerte, un mal morir sería. Ajá. Entonces el temor es no quiero sufrir. Y lo afrontan de ese, si es su hora, aceptado, digamos, o sea, no hay temor en eso, pero sí en el cómo llegar a eso. Ajá. ¿Y cómo influye el enfoque cultural y personal en la percepción de la muerte? Influye mucho. Vivimos en una cultura donde la muerte, por un lado, es un negocio porque es muy caro morirse. Todo lo que tiene que ver con los rituales es algo sumamente costoso y uno no lo anticipa en las economías a lo largo de la vida. Y por otro lado también es como oculto. Uno parece que tiene que llorar en ese momento y después no sentirse más mal, tiene que volver a trabajar. Si pasa un tiempo de que uno está triste, ya empiezan a pensar que es algo depresivo, ya empiezan a pensar de forma patológica. Entonces como que la muerte se convierte en un trámite. Bueno, hay que hacerlo rápido porque hay que seguir. Y la cultura es como que también enaltece esto, como la muerte como inesperada, como trágica. Y siendo que la muerte es parte de la vida, lo que sabemos desde que nacemos es que no vamos a morir y no sabemos cuándo, ¿sí? Bien, y el apoyo familiar, el grupo familiar que nos rodea, ¿qué papel juega junto con el adulto mayor este tema de la muerte? Y eso a veces es muy complejo porque, como te decía al principio, la cuestión de una enfermedad en la persona mayor o la cercanía al fin de la vida genera justamente todos estos puntos ciegos que tiene la familia. La familia le cuesta pensar en la finitud de la vida, entonces por ahí se generan prácticas invasivas que solamente exceden o extienden la agonía. Y es muy difícil por ahí tomar decisiones de intervenciones, hasta cuándo dar intervenciones, hasta cuándo permitirse despedirse, poder hablar de la posibilidad. Conflictos. Es mucho conflicto, ¿no? Sí. También conflictos muchas veces de cómo fue el vínculo con ese adulto mayor y su familia, si nunca se pensaron de que esa persona iba a envejecer y fallecer. Es como que no pueden registrar esa cercanía. También empiezan conflictos patrimoniales muchas veces cuando estas personas mayores solo importan por su patrimonio, entonces empiezan como los dires y diretes de las cuestiones patrimoniales. Entonces es un conflicto muchas veces, conflicto con el médico también, el personal de salud que acompaña si hay una enfermedad, cuando el médico dice que en realidad está mal dicho, no hay nada más para hacer, en realidad no hay nada curativo por hacer y se está esperando lo natural, que es el proceso natural del fin de la vida,
y las familias van a otros médicos a ver encontrar otras cosas, a veces encuentran otros médicos que les siguen haciendo cosas y no se pueden despedir. Entonces es un conflicto y a veces... Ya que estamos dentro de la familia, ¿cómo puede la familia abordar este tema así, en familia, ¿no? ¿Esto causa ansiedad, causa estrés dentro de la familia? Y a veces el adulto mayor en un asado en la familia va tirando como chiste, bueno, yo quiero que me cremen, yo no quiero velatorio, y eso son formas de hablar. Digamos, por ahí la familia le dice, no hables de eso, falta mucho, pero son voluntades anticipadas dichas verbalmente, oralmente, o sea, tienen como carácter de una voluntad de decir cómo quisiera eso, y hay que escucharlo, hay que dar lugar, o si no, plantear estas preguntas, digamos, de la posibilidad, no sé, papá, mamá, yo sé que no está bueno hablar de esto, pero ¿vos pensaste alguna vez? ¿Te da miedo enfermarte? ¿Quisieras que te internen? Como preguntas. Ahora, yendo al otro extremo, cuando la muerte ocurre y no estaba esperado eso, y ahí ¿cómo plantea la familia esto? Y se las tiene que arreglar, digamos. Ahí es como que lamentablemente pasa que muchas familias deciden y no saben si era lo que quería su ser querido. O sea, no sé si mamá quería que la cremen, pero bueno, yo hice eso, y les queda como un sinsabor así medio agridulce. Pero bueno, sí, por eso procedieron bien, se hicieron mal. Por eso tiene que hablarse en vida. Cuando uno está bien, tiene que hablarse de eso, como quitándole el dramatismo, y el temor. ¿Existen alguna, no sé si decirlo, técnicas que ayuden a manejar el miedo o la tristeza relacionada con la muerte? Y mira, nosotros, digo nosotros porque justo con una colega que es Valentina Obeid, armamos, y junto a 2 doctoras también paliativistas, espacios que se usan en todo el mundo, que son Café de la Muerte se llama, que son como espacios donde la gente va a reflexionar sobre la muerte. No tiene tintes terapéuticos ni de grupo de duelo, sino que con disparadores gente común va y habla sobre eso, algunas asociadas a la enfermedad, otros. Y son espacios así como uno se prepara para el nacimiento, viste como es con el parto, que uno va o hay fiesta, a ver el baby shower. Bueno, en la muerte debería también ser una preparación. Hay personas, vi la otra vez un video de un señor que preparó su despedida, era como su funeral pero con él en vida, y armó una fiesta de su despedida porque tenía y fue celebrado, digamos, como una tristeza pero a la vez celebrando su vida. Difícil esto de hacer. Pero es una posición activa en eso, digamos. Claro, sí. Es como una decir, posición activa. Sí, entender que bueno, que somos finitos, y esos espacios ayudan, esos espacios donde de Café de la Muerte o poder hablar con los pares o hablar con las familias no adelanta la muerte hablar de la muerte, así como hablar de, no sé, de embarazo no va a hacer que alguien, claro. Hablar de sexualidad no va a hacer que alguien se embarace, entonces hablar de la muerte no va a hacer que la llamemos, digamos. Entonces me gustó ese razonamiento. Sí. Me gustó. Y genera que uno lo forme como parte de la vida, ¿sí? La primavera florece y el otoño también pierden las hojas, también somos nosotros estaciones, digamos. Exacto. ¿Y cómo influye la historia personal, todo lo que él pasó en este proceso para llegar a cuando llegue la muerte? Mucho porque esos miedos tienen que ver con esas historias personales, cómo fueron las muertes en esa familia. Si este adulto mayor le cuesta pensar que llegó a 80, 90 años cuando sus antepasados llegaron a 50 o a 60, y aparecen temores que son importantes hablarlos, o en espacios terapéuticos o con su entorno. Afecta, no coarta muchas veces, pero sí hay que ver qué lugar ocupaba la muerte en esa historia, de historias en general, guerras o pérdidas muy trágicas. Entonces va a tener un tinte diferente. Y pensar en la propia siempre es difícil, pero uno la empieza a pensar cuando empieza a fallecer el otro. Empieza a pensar en la muerte con la muerte del otro, no con la propia. Y ahí empieza a pensar en la propia. Bien. La psicología entonces puede ayudar a los adultos a darle un significado positivo
a este proceso de la vida. Entonces veo con todo lo que estás diciendo. Sí, sí, sí. Hablarlo, en realidad, aparecen muchos síntomas en las personas mayores como ansiedad, falta de sueño, dormir mal, insomnio o caídas, que son causa de temor a enfermar y morirse. No tanto la muerte, sino en este mal morir, digamos, a enfermarse, estar dependiente, sufrir y ahí morir. Como que sea largo el proceso. Y aparecen otros síntomas, entonces acompañar a eso es encontrar, bueno, cuál es la causa de este síntoma, o de esta ansiedad, o de este insomnio, y tengo miedo a enfermar y morirme, o tengo miedo a morirme, o tengo miedo que qué va a pasar después, o qué va a pasar con mis hijos, y ahí eso se trabaja. Sí, no se aceptará la muerte, pero la religión ayuda también, ¿no? También, más que nada la religión, la espiritualidad. Bien. Como pensarse algo más trascendente, digamos, de la religión que sea, puede ser católica, evangélica, judía, pero permitirse una cosa de la trascendencia, de más allá de eso, ayuda mucho. Y las personas no espirituales también tendrán también sus otros recursos, pero tal vez más basado en la ciencia, por ahí, el que el médico le diga, digamos, ¿cuánto me falta? Y ahí es como, bueno. Bueno, muy bien. Muchas gracias por haber compartido estos minutos. No sé si querés agregar algo más. Los micrófonos de la radio y de este programa están a tu disposición. Bueno, no, abierto a que cualquiera que tenga otros temas para trabajar, que en relación a estos temas tan tabú, bienvenido sea, porque la idea es hablar de eso, hablar a todas las personas mayores que nos escuchan y a las personas jóvenes que nos escuchan. Empezar a plantearse estos temas tabú y no cuando uno está justo en el umbral, sino preguntarse las preguntas incómodas antes. Entonces, bueno, muy bien, gracias. Bueno, esperando tu participación o comentario, nos vamos a una nueva pausa comercial.